Fidel Castro, el hombre más vigilado del mundo, aparece en un documental del canal Discovery. Trata la vida del revolucionario cubano a través de los ojos de los espías que lo vigilaban. En una hora, testimonios de espías, analistas de la CIA y agentes de la KGB, así como exiliados cubanos que siguieron por años la pista del hombre fuerte de La Habana. Recoge testimonios muy valiosos, una perspectiva única de los intentos que hubo de quitarlo del camino. Sí, incluyendo poner veneno en un colirio para los ojos, veneno en un puro para que lo absorbiera cuando se lo fumara. No. Todavía no tiene fecha de difusión, pero Discovery está pendiente para que en Estados Unidos y después en países de América Latina se dé esta perspectiva de este líder polémico y de los intentos que se tuvo para eliminarlo. Sí. Y hay pietaje ahí de Fidel Castro practicando el buceo. Y estaban ideando algo de cómo evitar que regresara a la superficie, pero no pudieron acercarse lo suficiente. Es una de sus aficiones y cuentan personas que han trabajado con él que hasta cuando buceaba se metían a cuidarlo, o sea, tenía a su especie de guardias que también buceaban y que parte de los cuidados que hacían es que como a él le gustaba arponear a peces grandes, que para que no se alejara mucho ni se sumergiera demasiado ni tuviera algún riesgo extra a lo que ya implicaba ese deporte, le acercaban a los animales, o sea, hacían que los animales, los peces grandes, de algún modo estuvieran más cerca para que él pudiera arponear y no se fuera a profundidades que después le pudieran afectar. ¿Sería el hombre más cuidado del mundo? ¿Más que Kennedy? Al que sí mató una conjura, al parecer. Por supuesto. Híjole, yo creo que también se iría por ahí con Stalin. O sea, era también impenetrable la posibilidad de acercarse a Stalin. Sí, pero Stalin no salía. No hacía presentaciones públicas así muy abiertas. Sí dicen que salía en las noches a ver cómo estaba cuál era la opinión del público, un poco como Pedro el Grande. Pero es que a Fidel le protegía a la gente. El pueblo cubano realmente lo protegía. Entonces no era solo el cuerpo de seguridad y el nunca saber dónde iba a dormir, ni dónde iba, ni en qué coche. La misma gente lo quería. A ver, demos oportunidad a nuestros compañeros de producción. Les oímos. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. El Che se empeñó en salir a levantar otras voces contra las oligarquías y desgraciadamente sus propios compañeros lo traicionaron o lo dejaron solo. Su movimiento estaba muerto. No tenía la audacia de Fidel, no tenía la inteligencia de Fidel. Y la justificación No había histórica, razón. no había un levantamiento en el centro de Sudamérica Importante. ¿contra quién? No había. Y la gente le decía, como, ¿por qué quiere, no? Y su idea era llegar a Argentina, por favor. Y sí, pero lo que pasa es que estaba aburrido. Ser ministro de Economía es muy aburrido. No, pero además, claro, él, exactamente. Yo creo que por su ánimo aventurero, por su ánimo de estar y su ideología de idealismo, el de vamos a cambiar el mundo y la transformación.
Y yo creo que además Castro le dijo, sí, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a Sudamérica y organizas un levantamiento? Ve, ya, desde acá te apoyamos, no te preocupes. Sí, porque Castro, y lo habíamos platicado la otra vez, a Castro no le convenía mucho tampoco la presencia del Che en su gabinete. Pero acuérdate que él escogió Sudamérica en África o no sé en dónde. Angola. Angola, claro. Fue donde se le ocurrió, mejor me regreso porque aquí no entiendo de qué hablan. Pero fue al Congo primero. Pero tampoco hizo nada. Nada, absoluta. Se volvió una imagen. Es que el Che era una imagen y no pasaba de la imagen. Pero Fidel es toda la inteligencia. El éxito de la revolución es por Fidel. No va más. Ni Camilo, ni el Che, nadie. Pero el Che era el que ganaba las batallas. Porque era un arrojado. Pero yo creo también que, como dices, el Che se convirtió en imagen a partir de la famosa imagen que le tomaron cuando lo mataron. O sea, en ese momento estalló totalmente, sí, porque sí se conocía, era uno de los lugartenientes de Castro, pero no, yo creo que la dimensión que hoy tiene es a partir de esa famosa foto, no la del cadáver, sino la otra la de la boina. Corda. Del funeral. La de Corda, claro. Era un funeral. Bueno, hay también un discurso de él en Punta del Este que lo hace muy célebre, que es ahí ante la OEA y el organismo económico latinoamericano. Es también muy impactante porque fue muy difundido. Pues vamos a tener una banda del Automóvil Gris, película depurada. 3 años demoró la restauración del material. Escenas filmadas del Automóvil Gris en 1919, un clásico del cine silente mexicano. Y recuerda aquello en donde militares o vestidos como tales utilizaban los uniformes y armas para robar casas, pero tenían contacto con el ejército. Bueno, pues las secuencias restituidas, versión restaurada, en 3 horas 40 minutos se presentará en un festival en octubre en Italia. Y tendremos la oportunidad también nosotros de apreciar que es uno de los filmes más célebres de los que comenzaron la filmografía en México. Es muy interesante el asunto del ejército porque en su momento, allá por 1918, se acusó al general Pablo González, que era la mano derecha de Venustiano Carranza, de que él era, digamos, que el jefe de la banda del Automóvil Gris, o al menos estaba involucrado. Y entonces, incluso Zapata, en una carta abierta que le manda a Carranza, en 1918, lo acusa de solapar delincuentes como el general Pablo González. Y lo interesante de la película es que me parece que la escena final del fusilamiento es original, o sea, es el fusilamiento real de los miembros de la banda del Automóvil Gris. O sea, fue pietaje que utilizaron para la película. Pablo González era como el polo opuesto a Obregón. Obregón nunca perdió una batalla. Pablo González jamás ganó una batalla. Le decían Pablo Carreras porque decían que salía corriendo en todos los combates. Él trata de tomar Monterrey y no puede en el avance contra Huerta. Y tiene que ser auxiliado por Villa. Encontró el terreno más propicio para un desenvolvimiento exitoso. No tuvo en realidad opositores del tamaño que lo tuvieron los otros. Sí, claro. Y además, Pablo González supo hacerla bien acercándose a Carranza. Fue su incondicional absoluto en todo momento, hasta que en 1920 Carranza no le dio la candidatura presidencial, se la dio a Ignacio Bonillas, que le decían timurato, muy simple, nadie lo conocía a Bonillas, le decían Flor de Té, como la canción. No, pero el que esperaba la candidatura de Carranza era Obregón.
No, de Carranza, no. Obregón sabía que Carranza jamás le iba a dar la candidatura. Por eso se va por su lado. Era Pablo González quien esperaba la bendición de Carranza. Carranza sabía que González era inaceptable, así. Porque tenía una muy mala fama. No creo que él No, por eso. pudiera albergar esas ilusiones. Obregón se sentía el sucesor natural. Y por eso se porque fue era por... el secretario de guerra. Y ya había renunciado, por eso se fue por la libre. Incluso Carranza trató de meterlo a la cárcel a Obregón antes de las elecciones Así es. para evitar que llegara a la candidatura. Sí, pero el candidato era Flor de Té, Flor de Té, exacto. Ignacio Bonillas. que nadie sabe de dónde vino y a dónde se fue. Exactamente, por eso la pusieron así. Es una cancioncita del teatro popular de los vodevils de aquellos años, ¿no? Que todavía por ahí se oye. No sé si en nuestro archivo contemos con la cancioncita. Tonadilleras eran las intérpretes. La cantó Sarita Montiel. Ah, ¿sí? Sí. Creo que sí. El militarismo estaba en su apogeo. Claro. Hasta Miguel Alemán, Pues sí. al que le adjudicaban un remoquete medio ridículo, el cachorro. De la revolución. Eso lo puso Fidel Velázquez. No, Lombardo Toledano le puso el cachorro de la revolución. Pues se arrepentiría.